Muchas gracias, Renzo. Voy a esperar que inicie la grabación para hacer la apertura formal, para iniciar ya la primera sesión de hoy, ¿verdad? A ver, de paso también veo que se esté compartiendo mi pantalla, porque veo que todavía no se visualiza. ¿Me van confirmando, por favor, si se me está escuchando claro y si además se está visualizando la diapositiva? Sí se escucha, profesora. Ya inició la grabación, pero todavía no se visualiza su diapositiva. Sí, veo que ya inició la grabación. A ver, yo creo que la lancé y ahora veo que no tengo el acceso. Puede ser que esté subiendo. A ver, no sé qué está pasando. Vamos a ver. No se visualiza, ¿verdad? A ver, voy a verlas. Ni siquiera me aparece el dejar de compartir, como para retroceder y volver a ponerlo. No sé si me ayudan ahí los chicos de GCAP, si ven alguna opción para impedir, en todo caso, que esté compartiéndose, porque parece que la subida está demorando. Profesora, quizás si vuelve a ingresar a la sala. Yo creo que sí, sí. Permiso, chicos, voy a volver a ingresar, ¿sí? Bien, chicos, esperemos un minuto, igual estamos justo en el tiempo establecido, tranquilos, son problemas técnicos que siempre va a suceder, así que tranqui, ahorita regresa la profesora, démosle un minuto, que bueno, al parecer, al ver tanta gente, somos 220 personas, es un poquito complicado. Ustedes comprenderán que las computadoras, aguantar esta cantidad de personas suele a veces darle ciertos problemas. Y me incluyo, mi computadora ahorita está un poco lenta. Por más que tenga, creo que tengo 1 GB de internet de velocidad. Y la computadora tampoco es que sea mala. O sea, sufre. Entonces hay que tener un poquito de consideración, chicos, por el tema del aforo. Ya la profesora se va a conectar, ya está, ya ingresó, así que vamos a ver qué es. ¿Está apagado su micrófono, profesora? Sí, disculpen. Bien, entonces está compartiéndose ya, en un momentito se va a visualizar ahora sí, está mucho mejor. Muy bien. Bien, chicos, entonces damos el inicio formal, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas, chicos, a este curso de administración de empresas, pues que el Instituto GCAP hace posible, ¿verdad? Verán ustedes que estas sesiones, como las que van a ver y las siguientes, son de totalmente libre de acceso, ¿no? Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy pues muy agradecida y emocionada de poder acompañarlos en esta nueva aventura, quizá, ¿no? Para ustedes, para mí también, ¿no? De aprendizaje mutuo en este curso. Tengo ya un tiempito apoyando un poco a GCAP en esto y estamos juntos en esto para poderlos apoyar en lo que guste ustedes, chicos, en los diferentes temas que tiene el Instituto GCAP. Primero, felicitarlos por estar aquí, ¿no? Han tomado, yo considero particularmente, una decisión muy inteligente, ¿no? Al poder invertir ustedes mismos en ustedes mismos, ¿no? Es cierto que las sesiones son gratuitas, no les van a poner ninguna condición, pero están invirtiendo un gran tiempo, ¿verdad? Y de esto yo considero porque ustedes quieren sacarle el mayor, como diríamos aquí, el mayor jugo posible, ¿no? El mayor provecho posible. La verdad, pues, es que todos ustedes ya, de alguna manera, ya son administradores, en algún nivel, en algún tipo, en algún giro, podríamos decirlo también así. Administran primeramente su tiempo, ¿cierto? Administran su dinero, administran sus proyectos personales, estudiantiles, laborales, etcétera, ¿verdad? Ahora pues vamos a ¿qué? A potenciar esas habilidades y aplicarlas al mundo empresarial, ¿verdad? Por eso es que estamos tocando el tema hoy, bueno, el curso llamado Administración de Empresas. Vamos a aclarar aquí algunos conceptos, compartir casos reales, ¿no? Y sobre todo generar un aprendizaje significativo conectado con la realidad, ¿verdad? Es increíble pues que las comunicaciones nos permitan
comunicarnos y estar conectados de diferentes partes del mundo, ¿no? Que es lo que hace posible hoy el Instituto GECA. La idea, pues, es que no solo aprendan más sobre administración, sino que vean oportunidades de mejora en las empresas donde ustedes se van a ver involucrados o ya se vean involucrados, ¿no? Les invito, pues, a participar sin miedo, chicos. Va a haber momentos en que ustedes van a poder prender sus micrófonos y si en algún momento creen oportuno, en el momento mismo en que yo esté hablando, querer participar, ¿no? Entonces podrían alzar la mano y podríamos así intercambiar por ahí alguna conversación, ¿sí? Entonces empezamos hoy. Vamos a ver, tenemos aquí el temario, ¿no? Estos son los 5 sesiones que vamos a tener en vivo, son los títulos de cada una de las sesiones, y hoy vamos a tocar los fundamentos necesarios, principales, iniciales de la administración. Vamos a hacer una introducción, vamos a ver los principios básicos que se hablan hoy en teoría y en práctica sobre el proceso administrativo, los sectores en donde ustedes van a verse involucrados. No son necesariamente especializaciones, pero con el tiempo podrían ustedes involucrarse en un área especial y especializarse, ¿no? Con algunos conocimientos adicionales, con alguna experiencia laboral también, por ahí en un tiempo, ¿no? Prudencial. Los niveles organizacionales también, la administración se aplica en todos los niveles organizacionales y lo van a ver, ¿no? Y hay una cosa que siempre van a tener presente, que se van a presentar por ahí ciertos problemitas, ciertos tropiezos, y bueno, vamos a tener que tener siempre un plan de acción, ¿no? Para resolver estos problemas que por ahí se podrían presentar. Siempre empiezo yo con alguna frasecita. En este caso, nos dice Aldous Huxley, nos dice qué cosa, nos dice que no es lo que te sucede, es lo que haces con lo que tú sucede, ¿verdad? Siempre intentamos por ahí ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestros procesos, ordenar nuestras actividades, plantearnos metas a futuro, por ahí unas cercanas, hay unos objetivos específicos, pero por más que ordenemos y organicemos todo lo que queremos hacer, siempre por ahí sacamos algún cambio en el camino, ¿no? Y a veces pecamos y decimos, pues, que ¿por qué tuve tan mala suerte de que me suceda esto, no? Sino que de eso más bien tenemos que aprender, ¿no? Por eso es que es más importante pensar en lo que haces con lo que te va sucediendo el día a día, ¿verdad? Vemos por aquí, entonces empecemos con esta pequeña introducción. No podemos dejar de empezar definiendo qué es la administración. De hecho, que podemos tener unos propios conceptos, una propia definición, pero siempre partimos de la literatura administrativa en este caso, ¿no? De los diferentes autores que han decidido ellos plantear un pensamiento dirigido a la administración. En este caso tenemos a Peter Ferdinand, ¿no? Peter Ferdinand Drucker, austríaco él, ¿no? Bueno, eso por los Estados Unidos, y nos dice, la administración, dice, es un proceso que consiste en ¿qué? En planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de la organización. Y de utilizar todos los recursos disponibles de la organización para alcanzar esas metas establecidas, que de hecho que requiere una preparación en equipo quizá para establecer estas metas, ¿no? Cuando la empresa inicia, bueno, sale ya con sus metas. ¿Qué nos dice Harold Kuntz y Cyril O'Donnell? Nos dice, la administración es la dirección de un organismo. Ya está hablando de dirigir específicamente, ¿no? Él le da como un poco más de énfasis a la parte de la dirección de un organismo social para obtener los objetivos, ¿no? Con el mínimo esfuerzo y de manera efectiva. Aquí ya está aplicando una palabra que hoy en día también se utiliza, la efectividad, ¿no? Y está mencionando que requiere esto realizarse con el mínimo esfuerzo, ¿no? No es por la flojera, sino porque eso minimiza tiempo, minimiza costos y por tanto vuelve la organización más productiva, ¿no? Es lo que nos dice por ahí Harold Kuntz y Cyril O'Donnell. A ver, ¿qué nos dice Luther Hughes? Nos dice, administrar, mucho más concreto, administrar es hacer las cosas a través de otras personas, a través de otras personas. Ya está hablando de encargar funciones, de no poder hacer todo una persona, sino que tiene que encargar a alguien que lo haga, pues se está hablando ya de la delegación, ¿verdad? Por aquí, James Stoner y Charles Wonkel, ¿qué nos dicen?
La administración es el proceso de, casi coincide con Peter Ferdinand, dice planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para alcanzar los objetivos organizacionales de manera eficiente y efectiva. Es una combinación un poco de Peter Ferdinand y Harold Kunz y O'Donnell, ¿no? Porque ya están hablando de la efectividad, de la eficiencia, que vamos a ver en un momento de qué se trata estas palabritas, si son sinónimos o no, o son parecidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Henry Fayol. Henry Fayol, pues, para nosotros, los que estamos involucrados en la administración, realza un poco más los conocimientos porque tiene mucha teoría, muchos libros que son base, ¿no?, de nuestro aprendizaje administrativo, lo que justamente es Henry Fayol. Por ahí, chicos, los que están en carrera, que no se les olvide, porque esto es base para la administración. La autoría de los libros que él ha puesto son justamente el pilar de la columna de lo que más adelante se habla ya de la administración moderna, ¿no? ¿Y qué nos dice Henry Fayol? Por ahí les voy a preguntar, Por ahí les voy a preguntar quiénes son estos personajes tan importantes en la definición de la administración. Nos habla de que es administrar es para él prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, ¿no? Ojo, son 5 verbos que considera él. Son 5 funciones, que más adelante las vamos a considerar como funciones, o también consideradas como etapas de la administración. ¿Con cuáles ustedes más se identifican? A ver, coméntenme un poquito qué opinión tienen de estas definiciones de cada uno de ellos. ¿Con quién se identifican más? ¿Peter Ferdinand, Kunz, O'Donnell, Luther James, o Charles Wonker, o Henry Fayol? A ver, coméntenme, chicos. Por ahí, manos arriba. Henry Fayol, bueno, si quieren participar también pueden encender sus micrófonos. ¿Sí? De repente alguien quiera encender sus micrófonos por ahí. Fayol, varios, ¿verdad, Henry? Sí, dime, Gregorio, ¿quieres participar con el micrófono? Puedes encender tu micrófono. Te escucho, Gregorio. ¿Sí? Buenas noches, ¿me escucha? Así es. Sí, Gregorio, te escuchamos. Un gusto, licenciada. Pues en mi caso, yo me identifico con Henry Fayol. ¿Has leído algo de él? ¿Quisieras comentar algo de él? ¿Qué te parece su definición? ¿Coincides? Sí, correcto. Aparte de que es considerado el padre de la administración, pues él fundó las bases para la administración que hoy conocemos en nuestros días. Él fue un pionero en su tiempo, pues, y quizás no creyeron en él, pero al final demostró con hechos de que sí se podía. Y hasta el día de hoy, pues, se sigue tomando en cuenta como el padre de la administración. Así es, muy bien, Gregorio, ¿verdad? Gracias por tu participación, Gregorio. ¿Alguien más está levantando la mano? Nos menciona, a ver, se me perdió por aquí. Buenas noches. Sí, dime, te escucho. Soy Mari Lozano, estoy con Henry Fayol, ya que en los tiempos de antes se organizaba mandar, coordinar y controlar, ya que esta época también lo vimos como gestión de casa o gestión empresarial, ya que se está organizando las 5 fases, las 5 teorías de la administración. Muy bien. María Ortega. No, perdón. ¿Quién más levantó la mano? Norma Moreno. Te escuchamos, Norma. Buenas noches. Efectivamente, Henry Fayol es el padre de la administración y es el que nos ha dado la guía en lo que es el proceso administrativo. Así es. Bueno, Henry Fayol, pues, él es el considerado, cierto, como lo dijo su compañero, el pionero de la teoría clásica de la administración, ¿verdad? Fayol se ha enfocado en un punto de vista gerencial, ¿no? Fayol veía a la organización como una estructura jerárquica, ¿no?
con unos claros niveles de autoridad. Y no es esta jerarquía, no solo por de hecho que se deben respeto, una línea de comunicación estructurada, ¿no? Para poder poner orden en todo el personal, ¿no? Estas jerarquías no solo es porque se deban obediencia una a otra, sino que ordenan mejor las decisiones, las comunicaciones, la coordinación con las diferentes áreas, ¿no? Y esta jerarquía fue que resaltó en este caso Henry Fayol. Entonces, ¿cómo podemos concluir? A ver, yo por aquí les pongo cómo puedo concluir a todas estas definiciones en una sola, ¿no? Que por ahí englobe varias de las que dijeron los diferentes autores, ¿no? Primero, no podemos dejar de decir que es una disciplina fundamental. Quizás no podamos decir que es una ciencia, ¿cierto? A pesar de que tiene mucha parte experimental también. No es todo teórico en la administración, ¿no? Pero sí es una disciplina, es considerada como una disciplina fundamental para el funcionamiento, en este caso, efectivo y la supervivencia de cualquier entidad organizativa o empresa. O sea, quiero decir que afecta a las instituciones públicas y privadas. Todas tienen que tener un nivel de administración también. Bueno, del mismo modo pueden ser otras organizaciones como las sin fines de lucro, las organizaciones de amistades, algunas asociaciones que también requieren regirse a un tipo de organización, ¿verdad? Un tipo de administración. Pero se tienen que aplicar en todo grupo, como en todo grupo social, administrativo, laboral, estudiantil, lo que fuera, todos tienen que aplicar siempre principios, ¿no? Tienen que aplicar procesos establecidos, preestablecidos, diríamos también, y los niveles de organización que sí o sí tienen que estar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos principio? Porque mínimo, cuando estamos en un grupo, primero se lanzan pues las normativas de convivencia, que es la que incluso en la educación básica también se habla mucho de eso. Entonces, siempre cuando estamos con un grupo de personas, tenemos que establecer estas normas, ¿verdad? Que en este caso serían los principios. Y se aplica pues en diferentes sectores organizacionales, ¿verdad? Y apoyándonos siempre, como en toda disciplina, y hoy en día mucho más, de las tecnologías modernas, necesariamente. O sea, sí o sí, la administración también se vale de la aplicación de tecnologías modernas. Y aquí está lo que estábamos mencionando, ¿no? Hablábamos de lograr metas, hablábamos de utilización mínima de recursos, hablábamos de que se cree un proceso y, ¿por qué no?, continuo, porque lo que queremos, como toda empresa, es que dure por mucho tiempo, si no es porque dure para siempre, ¿no? Que las empresas se hereden, que las continúen las familias, ¿verdad? Es lo que desea todo propietario, todo emprendedor, toda persona que está involucrada en una empresa. Hasta un trabajador que no es propietario desea, si ya se involucra bastante y está feliz en esta empresa, quisiera que dure siempre para poder conservar el trabajo y crecer en ella, ¿verdad? Entonces hablamos de estas tres palabritas, ¿no? Que aquí vamos a ver, pues, que sí, se parecen, tienen algún tipo de sinonimia muy parecido, pero saben pues que en la gramática no existe sinonimia perfecta, ¿no? La sinonimia pura no existe, siempre las palabras tienen definiciones parecidas, pero nunca significan exactamente lo mismo, porque además se engloban en un contexto, ¿no? En este caso, hablando de eficacia, nos referimos a lograr metas institucionales, a llegar a ellas. Nos trazamos las metas, un objetivo principal quizá, algunos específicos también, ¿no? Dependiendo cómo es también el giro de la empresa, de la organización, y establecemos estas metas. Y todos apuntamos a lograr estas metas. Entonces, si estamos enfocados a lograr la meta, estamos siendo eficaces. Muy bien. Pero también tenemos que lograr la eficiencia. ¿Y cómo la logramos? Pensando en llegar a esas metas institucionales, pero utilizando el mínimo de recursos disponibles en este caso, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con recursos? Y también nos referimos a las personas, porque la persona, el grupo humano, que es parte de una empresa, ustedes dirán, ¿por qué lo consideran como recurso? Porque no es que lo exploto, no es que lo utilizo, nada más, sino que además lo trato como persona y lo tomo como talento. Entonces, hoy en día, por ahí hay discrepancias en que considerar a las personas como recurso humano o talento humano, ¿no? Pero en algún momento sí, y en la mayoría de las veces tenemos que considerarlo como talento. Entonces nos referimos a ellos también como recursos, porque en algún momento tenemos que distribuirlo como tal, porque cada persona también significa una inversión económica, financiera en la empresa. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que es un poco frío, ¿sí? En los cálculos, lamentablemente es frío, entonces sería nuestro recurso.
Pero si vamos a enfatizar un poco más sobre la administración moderna, pues sí diríamos que es un talento, ¿no? Pero pensando en la utilización mínima de estos recursos, y también se refiere a las personas, pues estaríamos siendo eficientes, ¿no? La utilización de la menor cantidad de personas que necesitamos, el menor material que necesitamos y el tiempo también. También minimizar tiempo significa lograr la eficiencia. Ojo, sin alterar la calidad ofrecida, ¿no? Porque si no, no estaríamos siendo eficientes. Utilizar el mismo mínimo de recursos, pero para lograr esas metas institucionales. Si en mi meta yo me he trazado de que mi producto va a ser mi polos, o polos, depende de decir que por ahí fabrique, tengan una calidad tal que no destiña, entonces tengo que utilizar un tipo de insumo que me fije el tinte y que no me lo suelte tan fácil, ¿no? Entonces no es porque voy a utilizar menos recursos, lo voy a economizar ese insumo y voy a bajar mi calidad, ¿no? Ojo, sin olvidar esa meta institucional, ¿no? ¿Y a qué se refiere ahora con efectividad? A ver, según este gráfico, es la suma de la eficacia con la eficiencia, es decir, lograr las metas institucionales con el mínimo de recursos disponibles, ¿no? Estamos hablando de económica, dinero, tiempo, recursos, tecnología y todo lo demás, pero de manera continua, es decir, digamos que hasta sostenible, que me dure en el tiempo. Es decir, ya para esto tengo que pensar en establecer procesos que me lleven a esta continuidad y no estarlo siempre prototipando, estar ensayando a ver si funciona o no, sino que tengo que establecer procesos que sean estándares y que sean socializados por toda la organización y que solitos vayan caminando, ¿no? A esto llamamos pues de manera continua, ¿no? Entonces no olvidemos también estas palabritas. Ojo, los chicos de carrera, hablamos de eficacia, de eficiencia y de efectividad, ¿ya? Ahora, de hecho, ya sabemos que tenemos que aplicar administración en todo. Sabemos la importancia que requiere pensar en cada uno de los procesos que realizamos cuando pensamos en administrar una empresa en este caso. Entonces pensamos en que tenemos que lograr, y ahí recae la importancia de cada proceso que se realiza administrativo, de optimizar recursos, ¿no? Ya habíamos hablado de la eficacia, de la efectividad. Entonces necesitamos, es decir, la administración se tiene que enfocar en utilizar de manera eficiente pues esos recursos disponibles, ¿no? Y para esto tengo que lograr mi equipo, tratar de que se visualice y se reporte siempre la manera de minimizar el desperdicio, ¿no? Sobre todo en la parte de producción concreta, ¿no? Cuando fabrico un producto, que es donde se visualiza más este desperdicio que siempre lo hay, ¿no? Ahora, cuando ofrecemos servicios, también el desperdicio a veces son los tiempos muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces también esto tenemos que pensar. Tenemos que pensar de que la toma de decisiones, la administración me va a ayudar a que esta toma de decisiones sea realmente informada. No me puedo olvidar de que cada área me tiene que remitir o tiene que remitir a quien corresponda los reportes de su área. Entonces la administración implica pues el análisis cuidadoso de estos informes, de estos reportes, ¿no? Para poder tomar las decisiones más correctas, más oportunas, ¿no? Una visualización general, ¿no? Va a proporcionar un marco para poder evaluar las diferentes opciones también, ¿no? Y esa es la gran responsabilidad de las jerarquías que están superiores de toda organización. ¿Qué más? Me va a ayudar a también coordinar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la administración al momento de que está ordenando a su personal, que está distribuyendo los sectores, que está estructurando, ¿no? A todas las funciones que tiene la oficina según, bueno, según su sector o su giro, ¿no? Entonces va a poder definir responsabilidades de cada equipo, ¿no? Y eso va a facilitar la coordinación de ellas, sabiendo que nada hacemos solos, todo lo hacemos en equipo. Ustedes dirán, no, pero a veces me encargan a mí una tarea específica y yo la hago y no tengo que estar consultando a nadie lo que hago. Sí, es cierto, te pueden encargar una tarea específica donde únicamente tú la haces, pero la administración nos dice de que esta tarea siempre, mi cumplimiento efectivo, ¿no? Mi cumplimiento con una eficacia real, me va a llevar
o se va a concadenar incluso a una actividad siguiente. Entonces, de eso tenemos que pensar todos los que estamos involucrados en la administración. Encargamos algo, ya no podemos encargar, si somos gestores, al menos si somos jerárquicos, no podemos encargar una tarea a una persona para que la diga, para que la haga así tal cual, sino tiene que ver siempre un porqué, ¿no? Tenemos que explicarle de qué proceso sigue después del suyo y qué consecuencia podría traer si no realiza con responsabilidad y en los tiempos oportunos su trabajo. Entonces, esta coordinación es lo que también realza la administración cuando lo tenemos ordenada. ¿Qué más? Nos va a permitir una adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque vamos a poder observar el entorno empresarial interno y externo, ¿no? Vamos a ver que hay influencias externas que pueden provocar un cambio a nuestra institución o que puede influenciar positivo o negativamente, ¿no? Y para esto, pues, esta observación interna o externa, vamos a poder visualizar los factores influyentes que puedan ser negativos o positivos y sacarle provecho a todo esto, ¿no? Para eso hay análisis que nos pueden ayudar a visualizar mejor esto, ¿no? Y los análisis FODA, bueno, las diferentes herramientas que nos pueden permitir realizar un mejor análisis para tomar una buena decisión, ¿no? ¿Qué más? Mejora el clima laboral. ¿Por qué? Porque una buena administración va a promover un ambiente de trabajo colaborativo, ¿no? Porque se trabaja en equipo y por ende va a ser positivo, ¿no? Va a contribuir a la motivación además, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me preocupo porque el ambiente laboral sea medianamente o oportunamente positivo, ¿no? Ojo, porque lamentablemente no voy a poder hacer felices a todos, ¿no? Tengo que lograr un ambiente laboral, un clima equilibrado, ¿no? Recuerden que mientras más grande la organización sea, mientras más personal, mientras más colaboradores tenga, pues puede ser un poquito más difícil, ¿no? Un poquito más trabajoso, ¿no? Para esto. ¿Por qué? Porque las personas somos únicas. Ninguna es idéntica a la otra, ¿no? Y además también no necesariamente vamos a entender a todos. Por más empáticos que seamos, no vamos a poder entender a todos, ¿no? Entonces se intenta por ahí siempre promover el compromiso de los empleados, promover el compromiso de los jerárquicos para que se mantenga una retención oportuna del talento, de más personal, y por ende, pues, que haya un crecimiento productivo en ellos, ¿no? Y acompañado, pues, siempre de, si tengo un ambiente positivo, mis colaboradores van a poder ser más productivos también, ¿no? Entonces, bueno, la administración es esencial, eso coincidimos todos, para el éxito y sobre todo para la supervivencia de una organización, ¿no? Porque proporciona, pues, este marco necesario, ¿no? Para poder conocer esta eficiencia operativa, aplicar la innovación, podernos sentir medianamente adaptables a lo que pueda suceder y, por lo tanto, tener siempre un crecimiento continuo a largo plazo también, ¿no? Y por qué no, pues eterno, ¿no? Bueno, habíamos hablado pues de que la administración se dirige a todo su equipo, a todos los objetivos que tengan, hacia un objetivo principal, ¿verdad? Pueden haber objetivos específicos en cada oficina, ¿no? Pero todos nos dirigimos a una sola. Y de esto se encarga la administración general de enrumbar, de comunicar y de a cada momento continuar, o sea, llevar al equipo, ¿no? No exigiendo de repente, no coaccionando, ¿no? Sino provocando que lo sigan a uno. Y ahí pues, vamos a hablar ya de los líderes, ¿no? Pero además de esto, habíamos dicho que para mantener un orden tenemos que guiarnos de algunas normativas. Y estas normativas que siempre las van a ver ustedes en cualquier organización que se involucren, nos van a ver que hay normas legales externas que la nación, que el Estado pone y que se aplican a las empresas, ¿no? Dependiendo del giro de ellas, porque hay un sinnúmero de normativas legales, ¿no? Entonces, cuando ustedes ingresen a una organización, lo primero es que les van a alcanzar es esto, las normativas externas, las leyes que recaen en esa institución, pero también las normativas internas, que bueno, principalmente el reglamento interno, ¿no? Y van a ver que todas estas siempre se van a basar en algunos de los principios que Henry Fayol también nos puso, ¿no? Que en este caso él anunció 14 principios, ¿no? Verán ustedes que de estos 14 siempre se agrupan
se agrupan a veces en diferentes temitas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de jerarquías, nos referimos, por ejemplo, a la autoridad y responsabilidad, ¿no? Y la autoridad ya no es actualmente un autoritarismo, ¿verdad? La autoridad se define en base a las líneas de acción que tiene, ¿no? Si son verticales, pues sí, hay un superior y hay un subordinado, ¿no? Pero el subordinado no es que religiosamente va a ser un sí o sí a todo lo que diga, también puede tener capacidad de opinión, capacidad de sugerencia, ¿no? Y va vinculado con la responsabilidad. Este principio pues establece, sí, que la autoridad debe ir acompañada siempre de una responsabilidad, ¿no? En otros casos hablamos pues de una responsabilidad social también, ¿no? Y también de una disciplina. ¿A qué se refiere la disciplina? Al cumplimiento justo de las normas legales, de las reglas, de los procedimientos que tenga la institución de manera interna o de su nación, ¿no? También se habla de la unidad de mando cuando hablamos de jerarquía, ¿no? Cada empleado debe recibir órdenes, sí, hay órdenes que se dan, ¿no? Y estar bajo la supervisión siempre de un solo superior. Eso nos dicen los principios, ¿no? Pero pasa en la vida real, bueno, en los trabajos, que a veces hay instituciones tan pequeñas que cuando se distribuyen las labores, a veces una persona tiene que hacer 2 o 3 funciones, ¿no? Y a veces puede tener 2 jefes, ¿no? Recuerdo que yo empecé así, ¿no? Tenía 2 jefes porque me encargaron 2 funciones porque trabajo en una institución muy pequeña, ¿no? Entonces puede pasar esto, pero siempre se tienen que basar y tratar de poder equilibrar esto, ¿no? Porque esta persona al tener 2 jefes puede tener también 2 momentos difíciles a veces decir porque se pueden cruzar las actividades. Entonces tiene que haber un orden también en esto, ¿no? Ahora, ¿por qué se pone también la remuneración como un principio, ¿no? Porque sabemos que el trabajo, podemos estar involucrados en un trabajo que nos guste, en las que sea parte de nuestra pasión, ¿no? Porque estemos realmente sintiendo que nos estamos desarrollando dentro de él y nos gusta el trabajo. Sí, puede ser que sí, pero todos buscamos un trabajo porque también necesitamos cubrir gastos, ¿verdad? El día a día nos pide dinero en mano, los movilidad, los alimentos cuestan y por lo tanto uno intenta trabajar en lo que les gusta y recibir la remuneración en contrapartida, ¿no? Ahora, para esto, pues, ya las empresas, sus convocatorias desde el principio ya explican cuánto se va a ganar, ¿no? Y no esperan recién anunciarlo después de las evaluaciones y decir cuánto es la remuneración. Esto tiene que ser muy claro desde el comienzo, ¿no? Y bueno, tiene que ser una compensación, pues, justa, equitativa, de acuerdo a las normas legales actuales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos como base nuestra remuneración mínima vital, ¿no? Nadie puede contratar a un trabajador si no se basa en esa remuneración, ¿no? Pues también va vinculada con las normas legales, ¿verdad? La jerarquía y el orden, pues también están vinculadas con en este caso, los niveles organizacionales jerárquicos. Y bueno, el espíritu de grupo está hablando de trabajo en equipo, la equidad también, ¿no? La estabilidad en los puestos de trabajo, ¿no? Esto va vinculado con los diferentes regímenes laborales, ¿no? Porque hay regímenes que se le permite a la empresa que tenga pues unos periodos de prueba por sus trabajadores y después de ello les va prorrogando sus contratos, los va renovando el contrato hasta que llega un momento en que pueda lograr una estabilidad laboral, es decir, un trabajo fijo, ¿no? ¿Qué más tocamos aquí? A ver, esto ya suena más interesante cuando hablamos de las funciones de la administración que nos dice Henry Fayol cuando lanzó su definición de la administración, ¿verdad? Él las lanza como funciones. Hoy en día las consideramos hasta como etapas, ¿no? Y nos menciona a la planificación, a la organización, dirección, coordinación y control, ¿verdad? Son 5, ojo, grabado, ¿verdad? Yo creo que ustedes por ahí ya deben haber leído, veo que hay saberes previos que ustedes traen aquí a la clase y estoy convencida de que ya en sus cabezas está la teoría de Fayol con 5 funciones administrativas, ¿ya? Bien grabadas entonces, planificación, organización, dirección, coordinación y control, ¿sí? Vean esto. Aquí ya se habla del proceso administrativo moderno, ¿no? Y que se refiere ya a solo 4 etapas, ¿no? Estamos viendo planificación, organización, dirección y control. Pregunta, ¿cuál es
cuál de las que dijo Fayol no está incluida aquí, en este cuadro de las etapas. A ver, quiero leerlos por ahí. En el chat me pueden mencionar. Los voy a leer. Ajá, muy bien, muy atentos. Veo que están, pero muy atentos todos o algunos. Uy, no veo muchos, ¿ah? A ver, por aquí vamos a poner capturas, ¿ah? De los que están contestando. A ver, todos. Quiero ver 239 respuestas ahí. A ver. Sí, vamos a tomar captura, ¿eh? Vamos a tomar atención a quienes están contestando. Muy bien, Kimberly, Susana, Ana Cristina. Ahí está, muy bien. A ver. Por ahí van a seguir contestando. Todos participen, chicos. Muy bien, bueno. Sí, es cierto. ¿Y ustedes creen que es por la que de repente no sea muy importante para las etapas del proceso administrativo? Al contrario, la coordinación se realiza en todo momento, en cada una de las etapas, cuando uno pasa de una etapa a otra, cuando está por ahí, creo que hasta en el refrigerio estamos coordinando, ¿no? Entonces la coordinación se aplica en todo momento, ¿no? Aquí está dividido, está, bueno, estructurado este proceso en dos partes, ¿no? Verán que hay una fase mecánica y estructural donde se determina pues la finalidad y el rumbo de la institución, ¿verdad? Así como también las alternativas para conseguirlo, ¿no? Que es la planificación y organización, ¿no? Y el lado derecho verán que se refiere a la fase dinámica u operativa, ¿no? En la que pues ahí se ejecutan todas las actividades que ya están previamente planeadas, ¿no? En la primera fase, en este caso, para lograr lo establecido durante un periodo estructurado, determinado, ¿no? Pero ¿a qué se refiere cada una de ellas? En resumen, la planeación se refiere a tratar de crear un futuro deseado, decidido ya con anterioridad, es decir, que pensar en el qué se va a hacer, ¿cierto? La organización combina el trabajo de los individuos o grupos, en este caso, que deben efectuar con los recursos necesarios o disponibles para hacerlo, y se piensa en este momento, pues, en cómo hacerlo, ¿no? Con qué se va a realizar. La dirección orienta toda la labor del personal hacia el logro de los objetivos, ¿no? Siempre en la dirección, ¿no? De la organización en general, a través de una comunicación, de la motivación y, por qué no, también de liderazgo, ¿no? En ese momento se verifica que se haga. Y en el control se comprueba que se están ejecutando las acciones previamente programadas con las que están sucediendo. Inclusive se hace un comparativo, ¿no? De lo planeado con lo realizado, ¿no? Es decir, se comienza a revisar ya cómo se ha realizado cada uno de los procesos. Veamos uno por uno, vamos a dar un poquito más de explicación a cada uno de ellos. Veamos la planificación. A ver, ¿de qué se trata la planificación? ¿Qué hacemos en la planificación? Dijimos que en la planificación vamos a ver, o vamos a especificar, o vamos a determinar qué se va a realizar, ¿no? En ella, pues, se establecen los objetivos, se definen las metas y resultados deseados para en la organización a un corto y sobre todo a un largo plazo, ¿no? Se desarrollan las estrategias, ¿no? Se identifican por ahí los medios y los enfoques para alcanzar justamente estos objetivos establecidos, ¿no? Con estrategias. También se formulan las políticas, ¿no? De hecho que tenemos ya políticas, bueno, normas legales que ya están establecidas y que están involucrando las acciones de mi empresa, ¿no? Pero también necesito aplicar o preparar políticas internas, ¿no? Que son las reglas y directrices que van a guiar las acciones y decisiones de la empresa, ¿no? Y comienzo a desarrollar los planes, es decir, elaboro, escribo, redacto todo lo que estoy pensando que tengo que planificar, es decir, mis objetivos, mis estrategias, mis planes operativos, financieros, la disposición de mis recursos, por ahí los procesos que se van a realizar, bueno, se ponen en un documento de planificación, ¿no? En la siguiente etapa o función tenemos la organización, ¿cierto? En esta parte ya comienzo en pensar cómo voy a asignar estas responsabilidades, cómo distribuyo mi trabajo, ¿no? Determino quién va a ser responsable de ciertas tareas o de las áreas, ¿no? Que voy a
comenzar a dividir, ¿no? Y comienzo a pensar en cómo diseñar una estructura organizativa, ¿no? Establecer jerarquías de autoridad, siempre son verticales, y de responsabilidad sobre ellas, ¿no? Las líneas de comunicación, que pueden ser lineales o horizontales también, entre cada área, ¿no? Cómo se van a comunicar ellos, ¿no? Establezco las relaciones que van a tener entre los diferentes departamentos, en los diferentes equipos, ¿no? O diferente personal que puede estar involucrado en el desarrollo de la institución, ¿no? Además, hay que alinear recursos, es decir, tengo que garantizar al equipo que va a poder desarrollar sus actividades con lo que necesitan, llámese material de oficina, llámese equipo, llámese metodologías y herramientas tecnológicas también y medios de comunicación, contando también y viendo por ahí qué presupuesto necesita específicamente, ¿verdad? Cada una de ellas. Y estos son los recursos que tengo que pensar en la parte de la organización. Y tengo que crear, en esta parte sí o sí, ya comienzo a crear más al detalle los procedimientos. Si tengo que elaborar manuales, pues es el momento, ¿no? Y siempre basados en lo que ya postulé o especifiqué en mi planificación. En esta organización ya soy mucho más específico con mis manuales de procedimientos, ¿verdad? De las operaciones diarias, de las operaciones que pueden ser a largo plazo, también de las diferentes cosas, actividades específicas que se pueden hacer. Puedo elaborar un manual de producción específico, un manual de comunicación, un manual de, por ahí, de manejo de correos institucionales o lo que fuera, de un intranet, ¿por qué no? También para poder capacitar a mis trabajadores y que conozcan todos los medios de comunicación ellos mismos, ¿no? ¿Qué más? En la siguiente vemos ya la dirección. En esta parte vamos a pensar en el ver que se haga, ¿no? Y comienzo a pensar en el liderazgo, es decir, a inspirar, a guiar, a motivar a mi equipo a lograr estos objetivos que ya me he trazado en la parte de la planificación, ¿verdad? Por ahí tengo que pensar en facilitar la comunicación realmente efectiva, ¿no? Porque se habla de la comunicación efectiva dentro de la empresa para asegurar justamente que todos estén alineados con los objetivos y con las expectativas que requiere la empresa, ¿no? Y además velar también por que esta comunicación sea real y que esté funcionando, ¿no? Si tengo que velar por alguna instalación de algún sistema de comunicación especial, sí, es posible. Por ahí también, por ejemplo, podría determinar que no se usen los correos personales sino los institucionales, ¿no? Y esto les va a favorecer a ambas partes. Ustedes dirán, no me dejan en mi trabajo utilizar los correos en mi correo personal y solo me dejan, y incluso también han puesto filtros para no utilizar mi correo personal. Y no saben que eso también le conviene al trabajador, a ambas partes. ¿Por qué? Porque a veces estamos abriendo o compartiendo archivos y puede vincularse sin querer con nuestros correos personales. Si se vincula sin querer con nuestros correos personales, la empresa corre el peligro de que fugue información o archivos que no deben salir de la empresa y que se vayan a tu drive. Y también viceversa, puedes tener tú archivos personales y pueden sin querer instalarse o compartirse con los correos de la empresa, ¿no? A quien tú no tienes la total libertad de manejarlos, porque siempre hay un servidor o un equipo que los maneja, ¿no? Y que puede incluso eventualmente cambiar las claves, o de repente te tocó salir de la empresa y se quedaron tus archivos allí, ¿no? Entonces, para ambas partes siempre es conveniente. Bueno, en esta parte de dirección también se empieza un inicio de la supervisión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tendría que en esta parte empezar a monitorear algunos procesos, ¿no? Y velar que el desempeño esté alineado con el cumplimiento de lo planificado. ¿Por qué? Porque si puedo en el momento tomar alguna decisión importante para no ver desviaciones o muchas desviaciones, sí. Y es el momento ya de empezar a supervisar, ¿no? Para poder pescar a tiempo algunas desviaciones quizá y poder ayudar al personal que en este caso pueda necesitar ayuda, de repente para una asistencia técnica, para un feedback o para una retroalimentación oportuna, para que se alinee nuevamente con el objetivo, para que se alinee nuevamente con la meta que tiene que alcanzar. Bueno, y en la siguiente etapa ya hablamos del control. En este momento sí o sí
tenemos que establecer ya y pensar en las supervisiones que tienen que ser las calendarizadas, ¿por qué no? Y también las inopinadas, ¿no? Se empieza entonces a medir en esta parte la llegada a estos objetivos que tanto queremos, ¿no? ¿Y cómo? Estableciendo primero los estándares de desempeño, que de hecho ya los hemos establecido en la planificación. Vamos a tener que definir algunos criterios, algunas métricas que nos ayuden a evaluar este rendimiento organizacional. Ahora ustedes dirán, es como la parte sí, y muchas veces nos hemos sentido a veces controlados o vigilados si estamos actuando bien en nuestra empresa, nosotros como trabajadores, ¿verdad? Y si ustedes están involucrados en la parte administrativa, donde tienen que velar por el control de la empresa, que se cumplan los objetivos, que se lleguen a las metas de producción o de comunicación, etcétera, entonces se estarían viendo en la otra parte del equipo, ¿no? En la parte jerárquica quizá, ¿no? Entonces ahí es donde podrían ver ustedes la real importancia de lo que se necesita medir estos resultados. Ahora, cuando ustedes están, como se ponen en la parte del trabajador, ¿no? Ustedes dirán, pero no me gusta sentirme vigilado. Y ahí es donde está la gran tarea, el gran desafío que tiene esta parte organizativa o administrativa o jerárquica, de hacer sentir a sus trabajadores que el control, que las supervisiones, que la medición de los resultados, que no sea solo de pura vigilancia, que no sea solo sancionador, sino que además sea para poder apoyar a ese grupo de trabajadores para que lleguen y se alineen a los objetivos y que hayan entendido muy bien cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, si entienden ese contexto, entonces no se van a sentir invadidos en la supervisión, sino más bien van a sentirse apoyados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las supervisiones no tienen que ser todas sorpresivas. Tienen que haber algunas que sean calendarizadas. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Tengo que caer más bien de sorpresa, ¿no? Y no, se tiene que iniciar alguna también avisada. ¿Por qué? Porque es como el ensayo a la supervisión real que puede ser inopinada, ¿no? Entonces, cuando inclusive los trabajadores tienen que saber cuáles son las métricas, cómo se mide el rendimiento del trabajo que está realizando, ¿no? Y, por supuesto, lo que más queremos es realizar las acciones correctivas para que la empresa llegue a sus objetivos y por ahí se clarifiquen en el rendimiento económico también y sobre todo para poder apoyar a ese trabajador con una retroalimentación constante, que es lo que queremos, ¿no? Para que realmente sea productivo, ¿no? Bueno, entonces hablamos ya de que todas estas etapas son totalmente importantes, no podemos saltearnos ninguna. Ustedes dirán, pero uy, cuando yo hago una tarea, no pienso a la vez en todas estas 4 partes, ¿no? Pero sí, sin querer tengo que, inclusive cuando nos levantamos, si no es que un día antes lo hacemos, decimos, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? Me tengo que recordar qué es esto, saco mi agenda y clarifico y por ahí tomo nota de que tengo que empezar por tal o cual. Entonces, desde ahí ya estoy planificando mi día. De igual modo, si estoy a cargo de una oficina, lo tengo que hacer, ¿no? O un día antes, al terminar mi día, sin llevarme tarea a la casa, claro, y al empezar el día también comenzar a priorizar de acuerdo al tiempo que se establezca en el momento, de acuerdo al proceso, la urgencia que vea yo en el momento que estoy llegando a mi oficina también, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a tocar esta parte, que son los sectores administrativos. ¿De qué se habla cuando hablamos de sectores administrativos? Justamente son los departamentos claves de toda organización. De hecho, que los sectores administrativos se refieren pues a áreas funcionales dentro de una organización, ¿verdad? Donde siempre dentro de ellos se llevan a cabo pues actividades específicas relacionadas con la gestión y también con la administración de recursos, ¿no? Ahora, estos sectores de hecho pueden variar, ¿no? Según el tipo y la estructura de la organización, ¿no? Pero generalmente incluyen todos estos, ¿no? Uno, sí o sí tenemos siempre un área de recursos humanos, un área de talento humano, un área de control de personal, un departamento de personal o como le llame, pero siempre es el sector que se encarga, de reclutar, de seleccionar, de capacitar, de desarrollar o de gestionar alguna labor del personal de la organización, ¿verdad? Se ocupan de temas como de contratación, de relaciones laborales, por ahí de la nómina, ¿no? Y del desarrollo organizacional y también de la gestión del rendimiento, ¿no? También tiene participación
en esta gestión de rendimiento que también tiene que ver mucho con las supervisiones, ¿no? ¿Qué más? En otro sector es el de finanzas y contabilidad, ¿no? Este sector pues se encarga de la parte financiera, ¿no? Puede tener en un solo departamento, en una sola gerencia también podría ser estas dos funciones, las finanzas y contabilidad, ¿no? Puede ser que en contabilidad tome la función, que a veces recursos humanos la toma, de la emisión de las planillas, ¿no? Puede ser. A veces la toma contabilidad o a veces la toma recursos humanos, ¿no? Que es la emisión de las boletas, el cálculo del pago que se hace cada mes, porque a veces los pagos van vinculados con comisiones, con beneficios, etcétera, ¿no? Entonces sí, esta función específica de cálculo de planillas puede estar en recursos humanos o en contabilidad junto con finanzas, ¿no? Otra infaltable es la de producción y operaciones. Ustedes dirán, este sector solo va vinculado a las empresas que fabriquen productos concretos. No, porque también cuando creamos servicios, también necesitamos producir estos servicios, ¿no? Hay un paso a paso para ofrecer y vender el servicio. Entonces también necesitamos un sector o un departamento o una gerencia que se encargue de esta producción operación, ¿no? El sector pues va a requerir la planificación o la organización y el control también de cada proceso que se realiza en la empresa, ¿no? El infaltable hoy en día, porque ya no podemos estar sin un marketing y departamento de ventas, ¿no? Porque todo vendemos, hasta una organización que sea sin fines de lucro, entre comillas diríamos que también vende su servicio, ¿no? Ahora, claro, sin fines de lucro dirían ustedes de que ellos no ganan nada, entonces ¿por qué cobran? Porque la diferencia de una organización sin fines de lucro es que recibe el dinero a veces también con venta, ¿no? Pero tiene que destinar todos sus recursos a las diferentes actividades que realiza, ¿no? Que puede ser de responsabilidad social, ¿no? Puede ser de una labor social, o puede ser para pagar sus planillas, o, bueno, X actividades a las que está dirigida, ¿no? Porque a veces tiene un sector especial al que se dirige una ONG. Pero, bueno. Pero siempre estamos vendiendo hasta la imagen que tenemos nosotros. Es decir, vendemos y a veces no tenemos en contrapartida una parte económica en todos nuestros ofrecimientos, pero sí tenemos a veces una comunidad que siempre nos está viendo y ganamos también por eso, ¿no? ¿Qué más? Tecnologías de la información, las llamadas TICs, tecnología de información y comunicación, ¿no? Es un sector pues, que se encarga de la gestión y del mantenimiento de los sistemas de información, que hoy es tan importante, porque dentro de ellos podemos hablar de las diferentes gestiones de redes de comunicación, de la seguridad informática, del cuidado de la base de datos de nuestros clientes. Entonces, esto también requiere hoy en día, pues, una empresa considerar esto, ¿no? Si no la tiene, pues hay que considerarlo, ¿no? Porque de hecho que tenemos que velar también por el cuidado de los datos personales, mínimamente pues de nuestros trabajadores, ¿no? Y de una administración general también se habla, a veces es una gerencia general, a veces un departamento especial de administración, donde a veces también coge ciertas funciones como la de recursos humanos, ¿no? Esta variedad de diferentes sectores va a depender de cómo estructura cada empresa a su organización. Ahora, en todos los casos, siempre vamos a tener que pensar en lo que habíamos nombrado al comienzo, en estos niveles de organización. Cuando hablamos de jerarquías, hablamos justamente de algunas que tienen mayor responsabilidad que otras, ¿no? No de la importancia, porque cada uno de estos niveles tiene su importancia real en cada uno de los procesos, ¿no? Pero los niveles organizacionales se refieren, en este caso, a las diferentes capas jerárquicas, ¿no? Que existen dentro de una organización siempre, ¿no? Hablamos, pues, y lo ubicamos a veces en la parte lo ubicamos en la parte baja, que es el nivel operativo, ¿no? Y este nivel comprende a los empleados de primera línea, diríamos. ¿Por qué de primera línea? Porque son los que están directamente involucrados con la producción, directamente involucrados con la prestación del servicio, directamente involucrados con nuestros clientes, ¿no? A quien le debemos toda el rendimiento económico de nuestra empresa, ¿no? Entonces por eso los llamamos de primera línea, porque si por ahí me falla este nivel operativo, si yo no le indico bien los objetivos que por los que tiene que velar, no les indico bien cuáles las operaciones que tiene que realizar o de qué manera realiza su procedimiento y no soy claro en esto, puede fallar,
¿no? Entonces es la responsabilidad de alta dirección también velar por el mejor rendimiento de esta parte operativa, porque son los que nos van a cuidar a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué mal? Tenemos además el nivel de supervisión o mandos intermedios, que son los primeros supervisores, ¿verdad? Tenemos el nivel gerencial, quien toma ya responsabilidad de tomar decisiones, puede ser una gerencia o jefatura de departamento. Y arriba tenemos al nivel estratégico o de alta dirección, quien tiene a veces el directorio, la presidencia está ahí, ¿no? Y ustedes dirán, el más alto directivo no se acabó de comunicar nunca con el operativo, equivocado estaría la empresa, ¿no? Tiene que crear los mecanismos para poder comunicarse, aunque no frecuentemente, pero sí periódicamente con la parte operativa, ¿no? Porque ojo que las comunicaciones, como cualquier teléfono malogrado que tiene que siempre tratar de velar por ello, necesita también en algún momento comunicarse directamente con la persona, para que llegue directo lo que quiero expresar, ¿no? Y por qué no, para que no se sientan olvidados también, ¿no? Ahora, pensando ya en los problemitas por ahí que pueda tener, ¿no? Tenemos que pensar también en un plan de acción, ¿no? Y hay un procedimiento también para esto, ¿no? Entonces, pensemos ahora en el paso a paso que podamos tomar en cuenta cada vez que se nos presenta un problema. Siempre va a haber una identificación, siempre va a haber un análisis previo, ¿no? Siempre voy a tener que establecer objetivos principales para poder enfrentar o resolver el problema. Tengo que pensar en alternativas, ¿cierto? Pero ojo, nunca lo hago solo, ¿no? Puedo hacerlo en el equipo jerárquico o puedo lograr también la participación en mi oficina, que de repente es un problema menor que puedo solucionar entre ellos, ¿no? Y desarrollo también un plan. En muchos casos también tienen que desarrollar algunos planes de acción en base a problemas tentativos que puedan presentarse, ¿no? Implementar, hacer un seguimiento en control y evaluar también va a ser importante. Chicos, quiero su opinión aquí. ¿Cuál es el sector en lo que ustedes podrían sentirse un poco más identificados, que les interesaría más participar? Recursos humanos, administración general, finanzas, contabilidad, TICS, marketing, producción. A ver, menciónenme algunos porque estoy segura que ustedes ya conocen algo de esto. Si gustan, pueden abrir micrófonos. Los escucho, chicos. ¿Cuál le interesa más a ustedes? ¿Cuáles de estos sectores le interesa más? O de repente ya han participado y ya se están orientando de repente a especializarse en uno de ellos. Cuéntenme un poquito. A ver. Muchos recuerden que tienen que participar, sobre todo los chicos de carrera. A ver. Dime, Francisco, que levantaste la mano, te escucho. Se desactivó el micrófono. Ya lo activé. Marketing nos mencionan algunos. Te escuchamos, Francisco. Ahora sí está prendido el micrófono. Finanzas por ahí. Dime, Francisco. Marketing. Marketing. ¿Has Sí. participado en marketing? ¿Te interesa? ¿Por qué? ¿Nos explicas? Es un poco más trabajo de campo, diría yo, en la parte más interactiva, vamos a decirle, que quiero aprovechar la parte de crear recursos como para atraer clientes. Creo que es un poco más mi enfoque. Muy bien, Francisco. Gracias. ¿Alguien más? Aunque ahí veo que varios nos están escribiendo sus preferencias, recursos humanos, finanzas, contabilidad, TICS. ¿Yo podría? Necesario. ¿Alguien más? Sí, te escucho. Yo elegiría la parte de productividad, producciones, operaciones, digo. El área de producción te interesa mucho. Sí, siento que es más arraigado con el tema de lo que es ver el personal y planificar, ya que en campo se ve todo prácticamente. Y de campo nace lo que es, se manda lo que es para recursos humanos, para ti, y ahí se ve lo que es el análisis para la dirección, ¿no? Uh-huh. Claro, De además te acuerdo involucras con... bastante por el producto o servicio que al final es la parte importante para ofrecer, ¿no? ¿Qué nos dice Claro. Mayra? Gracias, Francisco, ¿verdad? A ver, Mayra, te escuchamos, Mayra Oñate. Eduardo Vaz. Gracias. Mayra, ¿te escuchamos? ¿Se desanimó Mayra? A ver, ¿sí?
Te escuchamos, que ya tenemos un minutito nada más. Buenas noches. A mí me interesaría lo que es recursos humanos. ¿Te gusta esa interacción con las personas? Sí, interacción con las personas, sí. Tengo mucha empatía con ellos, ¿ah? Sí, yo soy una persona que tiene mucha empatía con las personas. Sí. De Por acuerdo a eso eso, me ustedes también van interesa. conociendo los talentos de cada uno de ustedes. Es importante que cada uno analice su propio yo y se vea por ahí en un futuro con cada uno de estos áreas. ¿Qué nos dice Gregorio? Y por ahí termino con uno más y ya tenemos porque En mi caso, licenciada, buenas noches. En mi caso, yo me identificaría por dos, que sería producción y RH. Recursos humanos por la parte de talento humano y por la parte de contratación, en este caso de reclutamiento. ¿Por qué razón? Porque ese es el punto principal, el motor principal para la productividad de la empresa. En este caso, si nosotros contratamos y buscamos perfiles adecuados a lo que nosotros necesitamos, está en nuestra obligación revisar cada uno de los perfiles y buscar los puestos que están vacantes y los puestos que se necesitan. A veces hay que abrir nuevas plazas, nuevas oportunidades para brindar lo que es una mejor productividad a nuestros clientes, ¿verdad? Y con la parte de producción, pues ver lo que es la cadena de abastecimiento. Eso sería por mi parte, licenciada. Muchas gracias por tu participación. Mira, acá hay algo interesante que veo en el chat. Nos pregunta Jesús Vázquez Díaz, nos dice, profesora, ¿por qué elegir recursos humanos? Dice, ¿cómo saber que nos puede gustar de recursos humanos? Nos dice, ¿por qué elegir recursos? ¿Cómo saber? ¿Cómo podemos saber qué rama va con nosotros? Ya, esto, ¿cómo saber qué es lo que más le va a gustar a ustedes? Uno, poder informarse un poquito más de qué se trata cada una de las áreas. Ojo, que cada una de ellas tiene una función específica, como les había explicado, ¿no? Ahora, vamos a tocar en otras sesiones un poco más, vamos a hablar de la parte de recursos humanos, vamos a hablar de, a ver, mejor les voy a mostrar acá el temario para que lo vayan viendo. A ver, ahí está. Vamos, cuando hablemos de la sesión 3, cuando hablemos del talento humano, ahí vamos a hablar mucho más de la gestión de recursos humanos, ¿ya? En el diseño organizacional vamos a tocar un poquito más de cada una de las funciones administrativas, porque es importante que ustedes conozcan esta manera global para que en el camino vayan viendo qué cursos también, otros cursos seguir para poder lograr una especialización o lograr por ahí conocer diferentes áreas para que realmente descubran después en qué lugar se pueden asentar mejor, ¿no? Y por ahí también un análisis propio de cómo son ustedes y de qué manera relacionan con cada una de estas funciones. Así que continuamos la siguiente clase con la sesión 2, diseño organizacional, y vamos a seguir profundizando esto. Pero al final de este material van a poder ver un enlace, 2 enlaces de un videíto, ¿ya? Para poderlo analizar y comentar un poco más la siguiente sesión también. Ya, así que chicos de carrera estén muy atentos y los que no, también porque vamos a hablar de este video. Así que en el material lo pueden ver y lo comentamos en la siguiente clase. Entonces, los dejo con GCAP, quien tiene algo importante que comunicarles, chicos. Nos vemos entonces en la siguiente sesión el día miércoles, ¿no? Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien. No se vayan, no se retiren, no se retiren. Nos vemos conmigo, sí. Hasta la próxima. Hola chicos, vamos a esperar entonces